Este es el último tema que vamos a estar trabajando, que corresponde a la medición del trabajo. Medición del trabajo en el diseño de tareas. Más que nada, lo que se dedica al administrador es al muestreo del trabajo, que es tomar muestras para mejorar las condiciones laborales o mejorar la eficiencia del trabajo. Ahí nos dice, se los voy a leer para que esto quede más que nada se puedan comprender por las letras. El muestreo del trabajo es una técnica que se utiliza para determinar mediante un muestreo estadístico y a través de observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de determinada actividad. Es decir, cuando ustedes como administradores van a realizar un muestreo del trabajo, cuando determinen que el porcentaje de actividades que está realizando sus subordinados no está siendo productivo. Entonces, van a tomar la decisión de llevar a cabo un muestreo del trabajo. Van a ponerse a observar cómo las personas están trabajando y en qué momentos horarios están trabajando. Eso es lo que van a hacer, en eso consiste el muestreo de trabajo. Ahora, este estudio del muestreo del trabajo o estudio de razón de demoras, como se le conoce como razón de demoras, es una técnica de medida y análisis de trabajo para establecer estándares y análisis de trabajo para mejorar los métodos. Es decir, lo que busca es mejorar la metodología del trabajo. Hoy en día no basta con realizar un trabajo como uno cree que se hace, sino que existe un manual de operaciones que te permite saber cuál es el procedimiento correcto a través de una metodología. Acá, básicamente, lo que busca el administrador es determinar el porcentaje de utilización de maquinaria, de actividades, de retrasos y de otros tiempos que vamos a llamar tiempos, pues, más que nada son tiempos de ocio, así le llamamos, tiempos de ocio en el cual el trabajador no está realizando una actividad productiva. Y a final de cuentas, esto lo van a hacer a través de las observaciones a intervalos que se ejecutan al azar. Básicamente, dice aquí, consiste en inferir las características del universo mediante el estudio de muestras seleccionadas al azar obtenidos de este universo. ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo un estudio de trabajo o un muestreo de trabajo? Algunas ventajas, dice, hay operarios y actividades que son costosas o imposibles de medir con estudios de tiempo y fáciles por muestreo. No se requiere observación continua por un análisis en un largo periodo de tiempo. Usa menos horas hombre y costos más bajos. Además, pueden hacerse estudios de varios operadores o máquinas. En ocasiones no es necesario usar analistas experimentados. Es menos tedioso y menos fatigante. Esas son las ventajas de hacer la muestra del trabajo. Las mediciones pueden ser hechas con un grado de confianza preasignado. Puede ser interrumpido en cualquier momento sin afectar resultados y las observaciones pueden ser tomadas a lo largo de varias semanas o días, disminuyendo la oportunidad de que las variaciones afecten resultados, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del muestreo de trabajo? No es fácilmente comprensible para la dirección y para los empleados. Imagínense que se pongan a evaluarte tu trabajo. Aquí no lo hacen a nosotros por medio de la evaluación docente a través de la coordinación académica. Ustedes vieron que vino una chica a evaluar nuestro trabajo, a observar nuestros movimientos, a observar lo que nosotros estamos haciendo dentro del aula. Pues algo muy similar hacen en los puestos laborales, como por ejemplo Burger King, Kentucky Fried Chicken, que son restaurantes de comida rápida. Se ponen a evaluar la ejecución de la tarea de la persona que la está realizando. En mis tiempos, cuando preparaba los biscuits en Kentucky Fried Chicken, tenía a mi gerente a mi lado observándome cómo los preparaba. Y si algún movimiento hacía mal,
me decía, hay que corregir esto, no se corta así, se corta de esta manera, en este orden. Entonces te va corrigiendo y va mejorando la eficiencia del trabajo, va mejorando la eficiencia laboral. Ustedes tal vez conozcan mucho sobre atención al cliente, servicio al cliente. Saben que hay un protocolo para realizar una queja por parte del cliente sobre un cambio de algún artículo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a escuchar al cliente, van a tomar la queja y van a levantar precisamente un acta donde se justifique y argumente dicha queja. Con base a eso, se procede a la realización del cambio del producto o a la devolución del dinero. Algunas organizaciones te dicen, no hay cambios ni devolución. Si tú te quejas ante la Profeco, obviamente esto va a ocurrir. Sí podría haber cambios y devolución porque tú estás pagando por un servicio, por un producto de calidad, y si no estás recibiendo ese producto, ese servicio, entonces es publicidad falsa y eso la Profeco lo castiga severamente. Entonces, es un estudio a un grupo solo representa valores medios y por lo tanto no informa de la magnitud de diferencias individuales. O sea, si yo evalúo a un grupo de empleados, voy a obtener la media de ese estudio muestreo del trabajo. Pero lo correcto, pero también lleva tiempo, es estudiar individualmente a cada persona ejecutando la actividad para determinar cómo esta persona puede mejorar realizándola. Ahora, dice, no resulta económico para el estudio de un solo operario. Esa es la razón por la cual se hace a un grupo determinado de personas. Máquinas, obreros y o máquinas situadas en zonas de gran extensión o para operaciones repetitivas y de corta duración. Duración. Además, esta técnica tiene muchas aplicaciones. Se las voy a leer. El tiempo ocupado por una persona en cualquier actividad o tarea. Eso es para que uno sepa cuánto tiempo se demora. El tiempo productivo y el tiempo improductivo de personas, máquinas u operaciones. La magnitud de los tiempos perdidos y las causas que lo produjeron. Los rendimientos personales del grupo, así como a un atleta. Le miden el tiempo que tarda en recorrer un circuito. Lo mismo pasa con las personas cuando ejecutan la actividad de medición del trabajo. También es para determinar qué tan rápido eres realizándolo y qué acciones se pueden tomar en cuenta para poder mejorarlo, para que seas eficiente y el patrón te explote más. El tiempo efectivo de uso del equipo. Muchas veces se utilizan maquinarias y la maquinaria, fíjense cómo son las cosas. Si tú compras una tablita de madera en una maderería y les dices, por favor, la pueden cepillar, te van a cobrar por el uso, por el servicio. ¿Por qué? Porque tienen que conectar la maquinaria, tienen que utilizar la corriente eléctrica para poder cepillar esta tabla y dejarla lo más lisa posible. Antes no lo cobraban, el servicio era gratuito, pero se dieron cuenta de que el tener la maquinaria conectada durante cierto tiempo y trabajando de manera ineficiente hacía que se elevara la tarifa de luz y esto provocaba que sus costos se elevaran. Por tal motivo, al percatarse de eso mediante un estudio como el muestreo del trabajo que se llevó a cabo, determinaron que van a cobrar por el servicio y actualmente ya se cobra por ese servicio. De antes les digo, no lo cobraban. Ahorita las madererías es rara aquella que te ofrece el servicio de forma gratuita. Te cobran el cepillado, te cobran el pulido de una tabla. Bien. El tiempo de preparación y retiro de las herramientas, así como la puesta en marcha. O sea, cuando tú vas a abrir una tienda, un changarro a las 8 de la mañana, ¿qué va a ocurrir? Que tienen que primero encender las luces, encender las máquinas. ¿Cuánto tiempo te demoras en realizar esta acción? Eso es lo que permite el muestreo del trabajo identificar. Además,
Dice, el tiempo improductivo del equipo y las causas que lo motivaron. El tiempo improductivo del equipo. ¿Por qué fue improductivo el equipo? Porque si este equipo trabaja con Internet y se va el Internet, entonces va a ser improductivo, como ocurre con las clases online. O si estas personas se dedican a capturar datos y se va la luz por culpa de un fallo en el suministro de energía, pues también va a ser improductivo. Esto resulta lógico y permite precisamente identificar estas situaciones y sobre todo justificarlas. Los tiempos tipo de operaciones no repetitivas, los pagos de salarios, especialmente los de mano de obra indirecta y de oficina, es lo que permite determinar. Por eso el pago de la mano de obra depende de la actividad que desarrollen. No es lo mismo en Comisión Federal de Electricidad el pago que recibe el mozo al pago que recibe el asistente químico, al pago que recibe el jefe del departamento químico. Estamos hablando de 3,000, de 6,000 y 12,000 pesos respectivamente, bueno, cada uno, que cobran a la catorcena. Para muchos sí es bueno, 3,000 pesos muy buenos a la catorcena, porque son 6,000 al mes, pero muchos no viven con eso. Es un estándar. Ahora, ¿cuál es la metodología para hacer el muestreo del trabajo? Primero, definir lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Por ejemplo, en una cajera, en un centro comercial como Chedraui, Walmart, Bodega Aurrerá, Superama, Sam's, Costco, ustedes saben que los cajeros tienen tiempos ociosos. ¿Qué es lo que hacen los cajeros que tienen tiempos ociosos? Se paran prácticamente en la puerta esperando que llegue el cliente. Y cuando están parados en esta posición, prácticamente con los manos hacia atrás, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decirles, ven, vas acá adelante, esta caja está libre. O sea, no te dicen esto, sino que te dicen adelante, ellos se dan la vuelta, ingresan a su caja registradora y empiezan a esperar que pases la compra. Es tiempo muerto, es tiempo ocioso. Y eso precisamente lo determina el administrador, ustedes lo determinan, ni siquiera nosotros los ingenieros. Ustedes determinan qué es trabajo y qué no es trabajo. Es trabajo cuando un cajero está pasando la mercancía y cobrando uno tras otro, cliente tras cliente, cliente tras cliente. Pero cuando ya no tiene ningún cliente a quien cobrar, se quedan ahí en sus cajas y empiezan a limpiar prácticamente su transportador de poleas, el transportador, la barra transportadora, empiezan a limpiar o ejecutan alguna actividad que simule que están trabajando, porque tienen prohibido mantenerse de pie ahí en la cama. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que salir y tienen que esperar a que el cliente llegue con su carrito de compras para que pueda darse la vuelta y seguir con la actividad física. Eso es un protocolo que se estableció en los centros comerciales, más que nada en los comercios, más que nada de abarrotes. Muy bien. Lo segundo es observar el trabajo o actividad en forma intermitente, registrando si la persona está o no trabajando. Es decir, tú te vas a parar, tú como administrador, llevas una bitácora. Esa bitácora que la tienes acá, vas a determinar si la persona está trabajando, cuánto tiempo trabajó, cuántas personas atendió. Ok, pero también vas a registrar los momentos en los cuales no hubo trabajo. De tal hora a tal hora no hay trabajo. Tienes que registrarlo todo en una bitácora para que puedas determinar cuál es la eficiencia del trabajo que está desempeñando. Si no realizas esa observación, pues básicamente no puedes determinar nada. Son observaciones que se llevan a cabo. También determinar la proporción del tiempo que el trabajador está dedicado al trabajo. Por eso en la bitácora se tiene que anotar. Si no se anota, pues no vas a determinarlo, no vas a poder determinarlo. Estimar el tiempo estándar de operación. Esto es importante. Esto. La mayoría de las organizaciones estima el tiempo estándar para que una vez establecido ese tiempo, se sepa que en Domino's Pizza en 30 minutos llegan pizzas.
cuánto tiempo tarda en elaborarla, cuánto tiempo se tarda en fabricarla. Tarda más el envío que la elaboración, porque algunos ingredientes ya los tienen previamente cortados, la masa ya está lista, solamente tienen que extenderla básicamente, algo similar con Little Caesar. Llegas y la pizza ya está lista. ¿Por qué? Porque ya tienen establecido un tiempo estándar de operación. ¿Qué es lo que pasa cuando vas al banco? Cuando vas al banco, te dicen, en 30 minutos serás atendido, en 50 minutos serás atendido. Hay un checador, una pantalla, un display, que te está diciendo que tu turno está próximo después de 7 personas. Es decir, ¿no? Actualmente, ¿qué se está haciendo en Banco Santander? Eso me encantó. Con tu teléfono celular, escaneas el código QR e inmediatamente le registras para que sepas cuál es tu turno. Una vez que ya sepas tu turno, pasas a las cajas, a donde se encuentran las cajas, a hacer espera, cola de espera, para esperar el turno. Pero tiene sus desventajas. Si no tienes teléfono celular, ya te pegas. Claro que pregunté eso también, porque les digo, es un preguntón, investigo todo lo que no sepas, porque es lo que les comparto a ustedes. Y le digo a la señorita, y si no tengo teléfono celular, pues no hay problema, aquí le prestamos uno con el mío, escaneamos y le damos ¿cómo se llama? El turno. ¿Y cómo voy a saber que es el turno que corresponde y la señorita lo va a saber? Porque no hay nada impreso, no hay nada impreso que determine eso. Se quedó pensando y no me supo responder. Y entonces entré en acción. Me tocó el turno 27. Dijeron el turno 21 2 veces. Me puse abusado. Cuando lo volvieron a decir y nadie se levantó, soy yo, disculpen, soy yo. Es que estaba distraído. Estaba llenando, engrosando mi cheque. Iba con el cheque. Llegué, no me preguntaron si era el turno 21. No me dijeron nada. Entregué mi cheque y me lo cambiaron. Me fui con mi dinero y me ahorré 6 espacios de lugares. Es una reverenda. La verdad. O sea, te pueden llevar al baile si te distraes, te pueden llevar al baile, de plano. Pero está chévere porque de cierto modo ya tienen estandarizado un tiempo para que te puedan atender. Ellos deben atenderte y lo máximo que debe tardar cada operación, que no sea ejecutiva o empresarial, debe ser máximo 5 minutos. Más de 5 minutos empieza a sudar el gerente. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Media hora, le digo. Ya media hora, sí, para media hora. Chispas, dale chance. ¿Cuánto tiempo esperaste? Hora y media para que sea atendido. Obviamente me cambié de banco, yo no quiero esperar tanto. Entonces, bueno, el tiempo es primordial porque no lo podemos recuperar prácticamente. No se puede recuperar. Y esto es lo que ustedes van a determinar, que es el tiempo estándar. Bien, fíjense bien cómo es un plan de muestreo. Definición de los objetivos y estimación del número satisfactorio de observaciones. Selección de la longitud del estudio, es decir, hasta dónde voy a llegar, recopilando mis datos, procesando los datos y presentando los resultados. Ahora, esto es lo que quiero que copien, por favor, en su libretita. Polito. Dice, existen 2 fórmulas importantes para la utilización del muestreo de trabajo. La primera es el cálculo para la proporción de tiempo que el trabajador está dedicado al trabajo o si no se detectó algún tiempo. ¿Cómo es la fórmula? La proporción es número de observaciones en las cuales se detectó o no trabajo entre el número total de observaciones tomadas. Una manera más simple de representarlo es mediante esta ecuación. La proporción es igual a X sobre N, donde X representa el número de observaciones en las cuales se detectó o no el trabajo y N es el número de observaciones tomadas. Por ejemplo, supongan ustedes que
el número de observaciones tomadas es 100 y el número de observaciones en las cuales se detectó trabajo es 30. Entonces, divido 30 entre 100. Eso me va a dar como resultado 0.3. 0.3, si lo multiplico por 100, me va a dar el 30% realizó trabajo. Y lo restante del 100% es lo que no realizó de trabajo. Ahora, ¿cómo se va a determinar el tiempo estándar? Esta es otra ecuación importante. El tiempo estándar se va a calcular con esta ecuación TS, que es tiempo estándar. El tiempo total multiplicado por el porcentaje de tiempo de trabajo por el factor de calificación. Esto dividido entre el total de piezas producidas. Por ejemplo, la fábrica de Leoni, que se encarga de producir piezas, partes automotrices y de otras, pues puede emplear esto para determinar el tiempo estándar de operación de la fabricación por parte de un obrero de cierta cantidad de piezas, más los suplementos. El suplemento es lo restante. Ahorita vamos a ver esto como ejemplo. Bien, ¿tomaron nota de ello? Estas dos ecuaciones me van a ser muy útiles para determinar el tiempo estándar. Si algo no se aprecia por el color, por favor, con toda confianza, díganmelo. Marzo 28 de 2022. Continuamos. Bien. Ejemplo número 1. Ahí está tu trabajo, a lo que te podrías dedicar. El administrador de un supermercado estaba preocupado por el porcentaje de tiempo que los empleados de las cajas gastaban con los clientes. Al empleado de la sección de información que trabaja enfrente de los cajeros, se le asignó registrar cada media hora durante una semana si los cajeros estaban o no trabajando. Lean con detenimiento. Ustedes, administradores de algún supermercado, algún centro comercial, se encuentran preocupados porque tienen que determinar si sus subordinados, vamos a llamarle colaboradores, porque ahorita ya no se utiliza la palabra subordinado, si sus colaboradores están trabajando o no y qué porcentaje están trabajando. Entonces, ustedes asignan al jefe de cajas para que registren cada media hora
si los cajeros están trabajando o no. Y lo van a hacer durante una semana. Aquí está el resultado obtenido. El día lunes hubieron 16 observaciones. El número de observaciones que indicaron trabajo fue 9. El día martes hubieron 14 observaciones. El número de observaciones que indicaron que había trabajo es 9. El miércoles, 20 observaciones y 13 se encontraron que estaban trabajando. El jueves, 16 observaciones y 11 se identificó que sí estaban trabajando. El viernes, 16, nuevamente 16 observaciones y se identificó que sí estaban trabajando. Esto es muy sencillo. Supongan ustedes que son cajeros. Llega una persona, verifica que de los 4 hay 3 trabajando y lo registra. Ya, se va. De repente, a la siguiente media hora, llega otra vez el jefe de cajas, registra que de los 4 solo uno está trabajando y se va. Entonces, cada media hora, durante una semana, en el horario laboral, se estaba registrando el número de observaciones que se realizaron. Y dentro de cada observación, las veces que indicaron que sí había trabajo, es decir, que estaban trabajando. Eso es lo que se está registrando. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar básicamente el porcentaje de trabajo o la proporción de trabajo? Aplicar esta ecuación nada más. La proporción de tiempo invertido por los cajeros fue la siguiente. La proporción es igual a X entre N, donde X representa la cantidad de veces que estaban trabajando y N representa el número de observaciones. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Si ustedes suman 16 más 14, les da 30, más 20, 50, más 16, 66, más 16, 82. 82 observaciones hubieron en toda la semana. Número de observaciones que indicaron trabajo, o sea que sí estaban trabajando. 9 más 9, 18, más 13, 31, más 11, 42, más 11, 53. Entonces, esto representa X y el número de observaciones representa N, donde esto, el total, que es 53, lo voy a dividir entre N. Aquí está la ecuación. 53 entre 82 me da 0.646%. ¿Qué significa esto? Significa que había personas que estaban trabajando y las veces que se evaluó estaban trabajando un 64.6%. Debe ser 64.6%. ¿Qué concluyó allá el administrador? Dice que la proporción de tiempo no trabajado era muy baja. Es decir, era un 35%. O sea, del 100% que debe trabajar un obrero, solamente estaban trabajando el 65% aproximadamente. Entonces, significa que un 35% no estaba laborando. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían clientes. Tal vez se fueron al baño, se escondieron. Muchos así lo hacían. Para no trabajar, se iban al baño y se dormían una hora ahí, sentados en el retrete. Asqueroso, por cierto. Asqueroso hacer eso. Yo no sé cómo no pensaba en eso. Pero bueno. El caso es que así se calcula la proporción de tiempo que te trabajó, la eficiencia, pues. Ahora, preguntas hasta aquí.
Está claro cómo se calculó la proporción de trabajo. Simplemente se suman los números del número de observaciones que representa n, los números de observaciones que indicaron trabajo que representa x. Se divide x entre n, se multiplica por 100, debe dar el 64.6%. Aquí está expresado en fracción decimal. Continuamos. Ejemplo número 2. Se consideraba que los empleados de archivo en una oficina, de archivo, imagínense los de archivo del Seguro Social. Ustedes saben si trabajan o no, ustedes lo han visto. Realmente, dice, estaban archivando en cualquier momento. Yo tengo la experiencia de que algunas veces que he ido ahí, están sentados platicando o comiendo, pero menos archivando, la verdad. Se seleccionaron al azar durante un mes los 7 días de observaciones, obteniéndose los siguientes resultados. O sea, al azar se seleccionaron algunas personas durante un mes, los 7 días observándose. Esto se registró. El día 1 hubo 14 observaciones. Número de observaciones que no detectaron archivo, 2. Bueno. El día 2, 22 observaciones. Número de observaciones que no detectaron archivo, o sea, no estaban trabajando, 9. Día 3, 12 observaciones, 1 no estaba trabajando. Día 4, 23, quiere decir que 10 personas no estaban trabajando. Día 5, 17 observaciones se realizaron y significa que 3 personas no estaban trabajando. ¿Por qué? Porque no detectaron que estén archivando. Día 6, 12 observaciones y 2 personas no estaban trabajando. Día 7, 19 observaciones y 5 personas no estaban trabajando. Se me hace que les avisaron. Porque solo cuando te avisan es cuando no trabajan. Cuando dicen, perdón, trabajan y guardan las apariencias. ¿Cierto? Esto lo hacen muchas personas en las empresas. Solo cuando te avisan, ahí viene el jefe, o te dicen, va a haber visita del regional, es cuando todos hacen o simulan que están trabajando. La pregunta es, ¿qué proporción de tiempo se invierte en labores de archivo? ¿Y qué tiempo no se invierte? Presten mucha atención a lo que dice aquí arriba. Número de observaciones que no detectaron archivo. O sea, no había trabajo, no estaban trabajando. Se hace lo siguiente. La proporción de tiempo que no se invierte en archivo. Hagan la suma. Número de observaciones es n. 14 más 22, 36. Más 12, 48. Más 23, 71. Más 17, 88. Más 12, 100. Más 19, 119. Número de observaciones que no detectaron archivo, que no hubo ninguna situación que determinara trabajo. 2 más 9, 11, 12, 22, 25, 27, 30. ¿Conté mal? 9, 11, 12, 22, 25, 27 y 5, 32. Ya no veo. 32. Entonces, X representa, fíjense, X representa número de observaciones que no detectaron archivo. Y N, la sumatoria del número de observaciones. Se divide 32 entre 119 y se determinó que el 27% no estaba laborando. Y si a 1, que representa mi 100%, o a 100 le resto el 27%,
me va a dar el 73% que sí estaban laborando, que sí estaban trabajando. Así determino la razón de los que están trabajando, de los que no están trabajando. Y puedo tomar decisiones con base a eso. Si a mí me parece que 73% es poco, puedo asignarles un rol diferente a mis colaboradores para que obligatoriamente trabajen. Bien, ejemplo número 3. Aquí ya viene mucho mejor esto. En una empresa se realizó un muestreo de trabajo para establecer el tiempo estándar de una operación. La muestra que se hizo fue de 500 observaciones. Esto es N. Representa N, 500 observaciones en una semana. Considerando una jornada de trabajo de 8 horas. 8 horas es la jornada de trabajo en una semana. Los resultados obtenidos en un operario después del muestreo semanal fueron los siguientes. Observen esto. Esto es nada más de un operario. El factor promedio de calificación diario. Muestras que indicaron inactividad del trabajador y número de piezas producidas por el operario. Este factor promedio diario de calificación lo determinan ustedes. Ustedes califican si el operario realizó bien la actividad, le dan el 100%, realizó más o menos la actividad, le dan el 80%, cumpliéndose los objetivos. Ustedes determinan esto. No hay una regla. Luego te dice, muestras que indicaron inactividad, 15, 14, 17, 19 y 14, correspondiente a cada día. Y el número de piezas producidas por el operario, 40, 50, 38, 35 y 48. Ahora, escuchen. ¿Cómo van a determinar el factor promedio de calificación con respecto al número de piezas? Como ustedes saben, hay un número determinado de piezas que debe producir cada persona. Supongan que cada persona debe elaborar 100 piezas. Si no llegas a las 100 piezas, entonces te obtienes un porcentaje de lo que realizaste. 100 piezas es tu 100% de calificación. Si realizaste 90 piezas, entonces tu calificación promedio va a ser un 90%. Llegaste al 90% y la fracción decimal es 0.9. Si tú realizaste 65 piezas, entonces 65% equivale a 0.65 tu calificación. Les estoy diciendo cómo se obtiene el factor promedio de calificación diaria. ¿Cómo se obtiene? Se puede obtener si sabemos cuántas piezas deben producir en total en ese tiempo de trabajo y cuántas produjo realmente. Así lo podemos determinar. Si, por ejemplo, debes fabricar 60 piezas, eso es lo que debes hacer en ese día, 60 piezas. Y solo hizo 50. 50 entre 60 multiplicado por 100 me da el porcentaje de calificación que voy a convertir a un valor decimal. ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Ahora, vamos acá. Esta parte. Se obtienen los promedios. Suman .8, .9, .85, .80 y .95 y el resultado lo van a dividir entre 5. Les va a dar .86 el promedio. Ahora, las muestras que indicaron inactividad sumadas dan 79. 15, 14, 17, 19 y 14 debe dar 79. Y acá el número de piezas producidas por el operario promedio, se obtiene el promedio. 40, 50, 38, 35 y 48 se suma
y se divide entre 5. Te da 42.2 piezas. La pregunta es determinar el tiempo estándar de la operación. O sea, en cuánto tiempo debe realizar mi operador esta actividad laboral. ¿Qué van a hacer? Primero, determinar el porcentaje de tiempo trabajado. Es lo primero que van a hacer. Determinar el porcentaje de tiempo trabajado. Como lo vimos anteriormente. Fíjense, el número de observaciones es 500. Entonces, 79 fueron las que se detectó inactividad. 79 entre 500 me dio el porcentaje de tiempo de inactividad, 15.8%. 15.8 representa 0.158. Ahora, a este porcentaje le voy a restar a 1, le voy a restar este porcentaje, porque 1 representa mi 100% y me va a dar que el tiempo de trabajo es casi el 85%, 0.842. Esto es mi tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué? No, acá dice muestras que indicaron inactividad. Inactividad. Entonces, el tiempo inactivo es 0.158 y al 100% le resto mi tiempo de inactividad, obtengo el tiempo trabajado. Realmente trabajó esto. Una vez que ya tengo, fíjense de estos datos, cuando ya tengas estos datos te van a ser útiles los dos, porque ahora vamos a calcular, a aplicar la ecuación del tiempo estándar. Esto que les muestro aquí es cómo se obtuvo el factor de calificación. Se suman los factores y se promedia. También existe una tabla en donde te mide la habilidad para realizar dicha actividad y también se puede emplear. Yo prefiero no usarla porque es subjetiva, demasiado subjetiva. Si le caes bien a la persona que te evalúa, te va a poner todo perfecto. Si le caes mal, te va a poner todo mal. Va a buscarte peros. Entonces, es muy subjetiva utilizar esto. Es mejor determinar mediante los golpes que das. Es decir, 1000 capturas en una hora. ¿Haces las 1000 capturas en una hora? ¿Haces las 50 piezas en 8 horas? ¿Fabricas 80 biscuits en una hora? Entonces, mediante esto puedes determinar. Y el total de piezas producidas por día también se sumó y se promedió entre 5 para obtener 42.2. O sea, esto que les estoy mostrando es el argumento razonado por qué da esta respuesta de promedio de calificación diario y esta respuesta del 42.2, que son las piezas producidas por día. Bien, ahora fíjense de esto, presten mucha atención porque aquí puede ser que se confundan. Analicen esto. La fórmula dice el tiempo total multiplicado por el porcentaje de tiempo de trabajo por el factor de calificación promedio entre total de piezas producidas. El tiempo total de trabajo, vamos a regresar. Acá dice que fue de 8 horas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué puse 480 minutos? ¿Por qué? Exacto, convertí las horas a minutos, porque si yo expreso el número de piezas producidas por hora, me va a dar una cantidad muy pequeña e insignificante que tal vez voy a despreciar. En cambio, si las 8 horas lo multiplico por lo que vale una hora, que son 60 minutos, me da 480 minutos. Por el porcentaje de tiempo de trabajo. El porcentaje de tiempo de trabajo es 0.842.
Aquí está, 0.842. Por el factor de calificación, el promedio es 0.86. Aquí está, 0.86. Entre el total de piezas producidas, que es el promedio, 42.2. Ahora, ¿qué son los suplementos? Los suplementos es el tiempo que no se trabajó. De las 8 horas, hay tiempo que no trabajaste. Tengo que sumárselo a mi actividad y dividirlo entre el tiempo promedio, entre el número promedio de piezas que se elaboró, de tal manera que el tiempo estándar es la suma de lo real entre el ocio más el ocio. Es decir, el tiempo real que se trabajó más el tiempo real que no se trabajó. Y me va a dar como resultado 10.0336 minutos por pieza. ¿Cómo se lee esto? Se lee que cada pieza tardó en producirse 10.0336 minutos. O sea, 10 minutos tardó la elaboración de cada pieza. Es lo que se hace. Se toma en cuenta el tiempo ocioso para sumárselo al tiempo real de producción y determinar un tiempo estándar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tiempos ociosos. Inclusive en esta clase hay tiempo ocioso. Cuando yo no esté hablando, he de estar de ocioso en el escritorio y ustedes de ociosos platicando. Hay tiempo ocioso. Imposible que no exista en un trabajo. Imposible. ¿Qué no han visto a los policías whatsappear mientras están esperando en una tiendita refrescándose? ¿Qué no han visto a un oficinista sentarse a comer en la oficina en su horario de trabajo? Todo esto es tiempo ocioso. Es difícil que no exista. Va a existir. Por eso se determina y se le suma también el tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque eso determina el tiempo estándar de operación, el tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a checar esto. Todavía tenemos tiempo. Vamos a checar esto. Fíjense, la aplicación de la fórmula es muy sencilla. ¿Por qué convertimos las horas a minutos? Porque si yo trabajo con 8 horas aquí y 8 horas acá, entonces el resultado sería horas por pieza. Y si me da 0.16 horas por pieza, pues la verdad como que no sería muy adecuado dar ese resultado. No lo vamos a interpretar fácilmente. Es mejor decir 10 minutos por pieza. Es como que te digan, cada pizza en Domino's tarda 10 minutos en producirse y 20 minutos es lo que deben de tardar en llegar a tu domicilio. ¿Sí o no? Es básicamente esa la lógica que seguimos. Cuando nosotros pedimos una pizza, sea de Domino's, de Little César, sea de cualquier otra pizzería, lo que menos queremos es esperar. Quisiéramos llegar y que cuando la pidamos inmediatamente me estén dando. Quisiéramos que sea como Little César, pero no es así, porque tardan en elaborarla, tardan en añadir los ingredientes, tardan en el horno en cocinarla. Y si el horno no lo han precalentado, Dios mío, va a tardar más todavía, porque hay que precalentar el horno para que luego meta la pizza y después se pueda cocinar bien. Y curiosamente, ustedes lo han de saber, hay un factor termodinámico de calentamiento del horno. Mientras más piezas metas, más tiempo tarda en cocinarse el producto, porque el calor lo absorbe cada uno de los diferentes productos que estén allá, sean brownies, sean roles, sea cualquier tipo de pan de elote, panqués, lo que sea, tarda más tiempo, porque
calor que está absorbiendo cada producto. No es lo mismo que mete solo uno, a que meta 6. Ustedes lo vieron con los pibes en noviembre. Cada vez que hay noviembre, metes un pib y todo el calor sobre ese pib. Pero cuando metes 2 o 3, todo el calor sobre esos 2 o 3 se reparte y tarda más tiempo en cocinarse. Eso es lo que ocurre. Entonces hay un factor de tiempo estándar de espera y de cocción también. Claro que esto pues tiene que ver si estudian ustedes un poco de transferencia de calor, que eso pues es una arte prácticamente. ¿Por qué creen que al boiler le ponen fibra de vidrio? Si tú metes la mano entre la lámina y el tanque que está de cerámica y sacas esa pelusa que está ahí dentro, es para que el calor no pase y se concentre ahí mismo. Para que cuando tomes el vuelo no te quedes, simplemente se concentre el calor. Y aunque esté en piloto, el boiler calienta. ¿Por qué? Porque todo está concentrado ahí, no permite la transferencia de calor. Eso es el uso y la aplicación de la administración. ¿Por qué es importante, Dios mío? ¿Por qué se los digo? Porque ustedes son administradores y los administradores que hacen optimizar los recursos. ¿Y qué van a hacer? Buscar ahorrar a lo más posible. Que ese gas me tarde tanto tiempo que yo lo pueda usar para muchas cosas que pueda producir. ¿Sí o no? Cuando de repente dices, chisma, se gastó el gas, solo 15 días de luz. ¿Por qué? No lo cuidaste. Simplemente por eso. Bien, preguntas con respecto a esto. Randy. Sí. De hecho, se está grabando. Bien. Dime, Ernesto. $8 por 60 nada más, solamente por el del día. Sí, por eso sacamos el promedio. Lo que pasa es que, Ernesto, acá el promedio es de todos los días. Cuando nosotros sacamos la calificación promedio, en las muestras, piezas producidas por día y todo, sacamos el promedio. Entonces, es el promedio que se realiza por día. Exacto. Okay. Bien. Esto van a hacer y esto entregan hoy. Esto van a hacer y esto entregan hoy. Una empresa dice, se realizó un estudio de muestreo y se observó que durante la primera y última hora del día, los trabajadores operan a un ritmo menor que el resto del día, trabajando una jornada de 8 horas. La muestra que se tomó fue de 1000 observaciones en una semana. Y los resultados obtenidos en un operario después del muestreo semanal fueron los siguientes. Anoten los datos más relevantes. 1000 observaciones es N. Estos son los datos. ¿Están todos los datos? Ahí dice durante la primera y última hora del día, durante el resto del día. Ahí están todos los datos. Si se dan cuenta, están factores de calificación, muestras que indicaron la actividad, número de piezas producidas por el operario. Ahí está el factor promedio de calificación durante el resto del día. Muestras que indicaron inactividad que no hubo trabajo, y número de piezas producidas por el operario. Van a determinar el tiempo estándar de la operación. Lo que hicimos en el ejercicio 3 es lo que van a hacer en el ejercicio 4.
foto a la tabla para que la puedan trabajar en su teléfono celular. No olviden que N vale 1000 observaciones. Repito, N vale 1000 observaciones.